Bueno, entonces yo les voy a presentar nuestro trabajo de investigación que fue financiado por la Vicerrectoría Académica y UCE fue un fondo que nos adjudicamos el año 2019 y tiene como título Orientaciones para la Educación Inclusiva de Estudiantes con Síndrome de Down, un proyecto piloto. Entonces, primero voy a hablar brevemente de la fundamentación, los objetivos, la metodología y los resultados obtenidos de nuestro proyecto. Como parte de la fundamentación, principalmente recordar que el modelo inclusivo es un modelo que actualmente es un referente para las diferentes instituciones educativas y vamos a entender como la inclusión educativa como el proceso que sirve para atender y trabajar las diferentes necesidades que presentan la diversidad de estudiantes en el aula del profesor. ¿Ya? Y algunos elementos importantes que surgen o emergen de este término de inclusión son las expectativas que tienen los profesores frente al aprendizaje de sus estudiantes y la actitud que ellos tienen al momento de aceptar a un estudiante con necesidades educativas especiales en el aula. Algunos profesores se sienten incompetentes para trabajar con niños con necesidades educativas especiales, principalmente porque ellos comentan que no tienen las herramientas necesarias para trabajar con ellos y por lo tanto esto va a afectar la percepción que ellos tienen y su actitud hacia la enseñanza de estos estudiantes. Algunos estudios plantean que las altas expectativas de aprendizaje serían una clave para generar una enseñanza efectiva. Y además las expectativas de aprendizaje van a depender de los conocimientos, las actitudes y las creencias que tienen estos profesores previo a estas necesidades. Algunos estudios a nivel internacional plantean también, particularmente en niños con síndrome de Down, que la actitud sería un factor determinante en la inclusión de estos niños. Y vamos a entender actitud como el conjunto de percepciones, creencias y sentimientos y reacciones que tiene una persona ante otra. Cuando un profesor presenta una menor actitud positiva hacia la inclusión, generalmente esto ocurre porque presentan un menor nivel de conocimiento en relación al tema y esto podría provocar un desinterés, un desinterés frente a estudiantes con necesidades educativas especiales y esto va a afectar directamente el aprendizaje de estudiantes y su autoestima. Por otra parte, existiría una relación positiva entre las actitudes de los profesores hacia la inclusión y la creencia, esto lo encontré súper importante, y la creencia que podría tener el efecto positivo en los aprendizajes de un niño con necesidad educativa especial. Entonces, ¿cuál sería el problema de nuestro estudio? Todos conocemos que en Chile se han creado leyes y decretos que van a potenciar y desarrollar el proceso inclusivo. ¿Por qué? Porque existen en el aula una heterogeneidad de estudiantes con, no sé, diversas culturas, diversas razas, con necesidades educativas especiales, diversas formas de aprendizaje. ¿Ya? Y si bien los profesores reconocen que es súper importante el proceso inclusivo, cuando ellos se ven enfrentados con estudiantes con discapacidad en el aula, la disposición a la inclusión automáticamente disminuye. ¿Ya? Y esto pasa ¿por qué? Porque en la formación académica de los profesores no existen, no les entregan herramientas tangibles, concretas para trabajar con niños que tienen necesidades educativas especiales o con niños con discapacidad. Entonces, esta falta de herramientas en fondo sería uno de los principales problemas. Y por lo tanto, se estima que las expectativas de aprendizaje que tiene el profesor del estudiante afectan en la conducta de este de manera beneficiosa cuando sus expectativas son positivas y afectaría la trayectoria escolar cuando estas serían negativas en fondo. Por lo tanto, como equipo, pensamos que es importante promover una actitud positiva de los profesores hacia la educación inclusiva y la modificación de las expectativas de aprendizaje de los mismos. ¿Y esto cómo lo podríamos lograr? Identificando estrategias utilizadas en el aula por los profesores, concientizando acerca de la educación inclusiva y entregar herramientas a profesores y asistentes de la educación. Los objetivos de nuestro estudio: primero, mejorar las expectativas de aprendizaje y actitudes de los profesores y asistentes de la educación de escuelas de la comuna de San Bernardo respecto de los estudiantes con síndrome de Down a través de orientaciones inclusivas. Y nuestros objetivos específicos fueron 4. Primero, determinar las expectativas de aprendizaje y actitudes que tienen los profesores y asistentes de la educación respecto a los estudiantes con síndrome de Down. Proponer orientaciones inclusivas que brinden oportunidades de aprendizaje a la diversidad. Determinar las mismas expectativas de aprendizaje y actitudes, pero luego de haber hecho una intervención entregando estas orientaciones inclusivas.
y finalmente realizar un análisis de las diferencias entre los grupos. Entonces, la metodología nosotros la vamos a dividir en 3 fases. En la fase 1, donde se crea una construcción y validación del instrumento. Creamos el cuestionario de actitudes y expectativas de aprendizaje respecto a estudiantes con síndrome de Down. Y este cuestionario cuenta con 2 escalas grandes. Una es la escala de actitudes y la escala de expectativas, ¿ya? Y la escala de actitudes generamos 3 subescalas, que son las de emociones, creencias y acciones. Para poder lograr una validez de contenido de este cuestionario, se sometió a juicio de 10 expertos en el área de síndrome de Down, ya que fueron psicólogos, fonoaudiólogos, educadores diferenciales, y ellos tenían más de 10 años de experiencia en el trabajo con niños con síndrome de Down. Y también es importante mencionar que este cuestionario tenía un formato de respuesta de Likert, ¿ya? Entonces, la fase 2 fue la validez de constructo y consistencia interna. Para esta confiabilidad, en fondo, se aplicó el cuestionario en 177 profesores y asistentes de la educación, que eran de 7 escuelas de San Bernardo, que tenían estudiantes con síndrome de Down. Los indicadores de validez de constructo se realizó mediante el análisis exploratorio y confirmatorio de los factores, y se obtuvo el R cuadrado mediante la cuantificación del porcentaje de varianza de ítem explicado por los factores identificados. El análisis exploratorio factorial fue el que determinó que la escala de actitudes era multifactorial, por eso se determinaron estas 3 subescalas, las de creencia, emociones y acciones, y la escala de expectativas fue unidimensional. Los indicadores de confiabilidad, una vez que se detectaron estos indicadores de confiabilidad, se determinó eliminar las aseveraciones del cuestionario que tuvieran una menor carga factorial. Por lo tanto, del original, que eran 48 preguntas, solamente quedaron 31. También se realizó el análisis de consistencia interna, donde se utilizó el coeficiente de alfa de Cronbach y este determinó que existía una buena confiabilidad para todas las aseveraciones del cuestionario. Se utilizó el coeficiente de Spearman para determinar la correlación entre las escalas y subescalas, lo que hubo una correlación significativa entre la escala de actitudes y sus subescalas, y además las escalas más grandes, que sería la de actitud con la de expectativa. Se aplicó también la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis para comparar las medianas, y se determinó que la mediana más alta la tuvo la subescala emociones y la más baja la subescala acciones, generando una diferencia significativa. En la fase 3 se realiza la medición de sensibilidad, que es finalmente cuando se entregan estas orientaciones inclusivas y se aplica la intervención propiamente tal. Y para eso se tomaron en cuenta 2 grupos, el grupo experimental y el grupo control. El grupo experimental se le realizó 3 talleres teórico-prácticos, donde se hacía una concientización, se levantaba información acerca de las estrategias educativas que ellos realizaban, y además se entregaron estrategias educativas inclusivas. Los talleres, cada uno duró más o menos 90 minutos y fueron en un plazo de 3 meses. Y el grupo control solamente se le realizó una charla expositiva general donde se entregó un tríptico. Para este análisis se realiza la prueba no paramétrica de Wilcoxon y Mann-Whitney, y que es importante considerar aquí que en el grupo experimental como en el grupo control solamente consideramos una escuela, ¿ya? ¿Por qué? Por el tema nos tocó primero el problema de que los profesores adhirieron a un paro, luego fue el estallido social y finalmente la pandemia, entonces no pudimos hacerlo con toda la muestra de los 177 y solamente pudimos contabilizar a 48 sujetos. Con respecto a los resultados post-intervención, en los resultados general del cuestionario no existen diferencias significativas en el puntaje global previo y posterior a la intervención, tanto en el grupo control como en el experimental. Sin embargo, se observa una menor variabilidad de las puntuaciones posterior a la intervención en el grupo experimental. Con respecto a un análisis intragrupo, el grupo experimental mostró una diferencia significativa en la subescala acciones, sin embargo en las otras subescalas no hubo una diferencia significativa, y en el grupo control tampoco se mostraron diferencias significativas. Con respecto a la escala de expectativas de aprendizaje, tampoco se observaron resultados estadísticamente significativos, tanto en el grupo control como en el experimental.
Y con respecto a los resultados entre el grupo control y el experimental, tampoco se observaron diferencias significativas en ambos grupos pre y post intervención. Sin embargo, en el grupo experimental se pudo observar una mayor proporción de puntuaciones en los cambios positivos, ¿ya? Y además se obtuvo una diferencia significativa entre el pre y post intervención en las escalas emoción y acción. Y por último, creo que es importante destacar que todas las personas, todos los participantes firmaron previamente un consentimiento informado, que fue visado por la Pontificia Universidad Católica. Entonces, a modo de conclusión, las variaciones en la muestra durante el proceso del proyecto de investigación, desde que se aplicó el instrumento hasta que se realizó la intervención, nosotros creemos que generó que no existieran tantas diferencias significativas en el pre y post intervención, producto de que la muestra también disminuyó un poco, y por todas las variables sociales que venían en añadidura. Y también creemos que se evidenció en realidad que el cuestionario en general es un instrumento confiable y pensamos que el hecho de que este cuestionario se pueda utilizar en las diferentes instituciones educativas, tanto los estudiantes con síndrome de Down como otros estudiantes también se pueden ver beneficiados. ¿Por qué? Porque esto permite caracterizar las expectativas de aprendizaje y las actitudes que presentan los profesores del equipo educativo, y esto va a exponer las barreras y los facilitadores hacia el proceso inclusivo. Además, también puede permitir a los directivos potenciar su proceso de inclusión en las diferentes escuelas. También creemos que es importante replicar todos estos talleres en otros centros y establecimientos educacionales, principalmente porque se evidenció que existió un cambio significativo en la subescala de acciones y emociones. Por otro lado, también es importante realizar estos talleres porque ayuda a sensibilizar y a informar a la comunidad acerca de los estudiantes con síndrome de Down y la educación inclusiva, y además se pueden obtener resultados positivos dentro del mismo equipo educativo. Y finalmente, en los talleres se realizaron y se crearon 2 videos, ¿ya? Donde nosotros entregamos de una manera más lúdica y didáctica, los profesores pudieran aprender algunas orientaciones. Entonces encontramos que también es importante poder difundir en redes sociales estos 2 videos para poder generar un mayor impacto en la sociedad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por tu presentación. Vamos a escuchar al segundo expositor y después de eso vamos a abrir un espacio de preguntas y discusión. Continuamos entonces con Sebastián Quijada. Su ponencia se titula Best Buddies, Programa de Inclusión Social, Ocio y Tiempo Libre para Personas con Discapacidad en la ciudad de Puerto Montt. Sebastián es terapeuta ocupacional y actualmente se desempeña como coordinador a nivel nacional del programa de inclusión social de la Fundación Best Buddies Chile. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Catalina. Dale las gracias a todos también por participar en estas instancias que muchas veces existen pocos espacios para poder hablar un poco de discapacidad, ¿cierto? Y sobre todo lo que es la participación social, que en este caso es una área poco investigada y que brinda también poco espacio para las personas con discapacidad desde un enfoque de derecho. Así que tal como mencionaba Catalina, en este caso represento principalmente a Fundación Best Buddies Chile. Ahora, uno se preguntará, ¿qué es Best Buddies Chile? ¿Por qué ese nombre, cierto? Que en este caso es un nombre en inglés. Y en este caso, Fundación Best Buddies Chile, para entrar un poco a lo que hoy en día hacemos y el significado del nombre, es una fundación internacional. Debemos saber que es una fundación, una organización internacional sin fines de lucro. Nace fundada por un activista llamado Anthony Kennedy Cheever, quien fue familiar del expresidente Kennedy, y en el año 1989 como activista, él visualiza la necesidad de brindar espacios de participación sociolaboral a jóvenes con discapacidad. ¿Con qué tipo de discapacidad? Principalmente discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo. Y a través de la apertura, ¿cierto? Y la creación de lo que hoy en día es Best Buddies Chile, comenzamos con el proceso
de abarcar, ¿cierto? Se inicia con el proceso de promover este objetivo en Estados Unidos, siendo que año a año comenzaba a brindarse, ¿cierto? Mayor oportunidad, no solamente en el estado en el cual él vivía, sino que en cada uno de los estados de Estados Unidos. Y bajo este proceso, bajo esta consigna de potenciar la participación sociolaboral de jóvenes con discapacidad, comienza, ¿cierto? Este activismo del señor Anthony Kennedy Cheever, con la finalidad de promover, ¿cierto?, esta participación sociolaboral en los demás países. Y así, hasta el día de hoy, nos podemos dar cuenta que en este pequeño mapa que yo muestro, hay una cantidad aproximadamente de 54 países en los cuales ustedes van a poder encontrar Fundación Best Buddies Chile. O sea, perdón, Fundación Best Buddies. En este caso, nosotros en Chile nace la fundación el año 2014 y bajo la consigna o bajo el primer objetivo de poder promover estos espacios de participación laboral, espacios de participación social y a la vez espacios de participación educativa para jóvenes con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo. Y a través de este proceso, desde el año 2014 comenzamos a trabajar junto a Alejandra, quien es la directora ejecutiva, que ustedes la pueden ver en la foto al lado de Anthony. Vamos a mover el mouse para que la puedan ver. No sé si ven mi mouse. Y en este caso, Alejandra comienza con todo este proceso de trabajo, muchas gracias, aquí en Chile. Bueno, ahora, hoy en día, desde el año 2014, que el año 2014 se comenzó a trabajar solamente en la zona de Santiago, estamos muy centralizados buscando este objetivo, bajo también que dentro de este proceso no existían leyes que avalaran, ¿cierto? O apoyaran el proceso de inclusión laboral, ¿cierto? Porque desde el año 2018 recién comenzamos con una ley aprobada, ¿cierto? Por el Estado que brindaba la oportunidad, ¿cierto? De participación de personas con discapacidad en espacios laborales. Y dentro de este proceso nosotros comenzamos a trabajar y hoy en día podemos comentar que estamos presentes en 11 ciudades del país. Estamos presentes en Antofagasta, en Santiago, Concepción, en Chillán, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Frutillar, Puerto Varas y Puerto Montt, que es la zona de la cual nosotros les vamos, en este caso yo les voy a hablar un poquito. Importante mencionar que nosotros tenemos y trabajamos a través de diferentes pilares en la fundación. Y dentro de estos pilares nosotros también estamos acogidos a diferentes leyes. Obviamente a la 20.422, que habla sobre la participación e inclusión de personas con discapacidad, ¿cierto? Y obviamente estamos adheridos a la ley 21.015, desde esta posición, acogidos obviamente al área de la inclusión laboral. ¿Ya? ¿Cuáles son nuestros pilares fundamentales en este proceso de trabajo? Nosotros tenemos 4 pilares fundamentales. Uno es el área de inclusión laboral, que hoy en día ha sido uno de los procesos más potentes en Chile. Ahora, estos procesos de trabajo son los mismos que tiene cualquier otro país, siempre están acogidos a los lineamientos y estatutos propios de Best Buddies como fundación internacional. Y en este caso Chile, a través del programa de inclusión laboral, trabaja, ¿cierto?, desde un modelo de empleo con apoyo, el cual va cumpliendo diferentes fases para promover espacios laborales equitativos y obviamente con una promoción, no solamente con la obtención del puesto de trabajo, sino con una promoción y un proceso de capacitación real. Y a través de estos mismos procesos nosotros hacemos prácticas laborales y servicios inclusivos, en donde vamos trabajando con diferentes empresas, con las empresas que hacen alianza con nosotros, para promover no solamente el que ellos incluyan a personas con discapacidad, sino que ellos también generen un cambio estructural a nivel de organización, ¿cierto? De forma inclusiva, que se transformen sus propios colaboradores, sus propios trabajadores en agentes de cambio, ¿ya? No solamente, como les digo, trabajamos con las personas con discapacidad y para las personas con discapacidad, sino que también para el contexto. Y a través de este proceso también es necesario para nosotros trabajar desde la capacitación. Y aquí es donde nosotros tenemos una alianza específica con una OTEC que se llama Más Capacitado, y a través de este tipo de trabajos vamos generando cursos de capacitación
y programas de transición a la, a la educación superior para obviamente potenciar las opciones para una persona con discapacidad, un joven a un adulto con discapacidad. Y dentro de estos mismos pilares, que el pilar más, este es el pilar más fuerte, uno de repente dice es el área de inclusión laboral. No, el pilar más fuerte de lo que es la organización internacional Best Buddies es el programa de amistad. Porque si lo traducimos al español, Best Buddies es mejores amigos. Y esa es la consigna. La consigna es promover espacios de participación social y generar un vínculo entre jóvenes con discapacidad y jóvenes sin discapacidad. Y a través de este proceso nosotros tenemos dos tipos de voluntariado, que está el voluntariado del área de universidades, en donde nosotros vamos haciendo diferentes alianzas con instituciones educacionales, y a la vez está el proceso de voluntariado corporativo, que este específicamente busca el que jóvenes con discapacidad se empoderen de su rol y puedan generar cambios estructurales en las empresas. ¿Ya? Desde ahí, a través de diferentes actividades, ellos puedan vincularse con el área de un puesto de trabajo y que a través de esta vinculación se genere un cambio, ¿cierto?, de la visión hacia la discapacidad desde una parada del trabajo en equipo, desde la realización de actividades que potencien el trabajo en equipo y con la finalidad también de que, en este caso, la comunidad de una empresa visualice de que jóvenes con discapacidad también pueden participar en espacios de voluntariado, ¿ya? Y a la vez, dentro de esta misma gama, es donde nosotros generamos también este proceso de capacitación para jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y que dentro de esta misma dinámica ellos puedan empoderarse siempre desde un enfoque de derecho con la finalidad a liderar el concepto que nosotros siempre utilizamos, que es el nada de nosotros sin nosotros, en donde le damos la oportunidad, ¿cierto?, la facilidad de que ellos puedan participar en conversatorios, en charlas de concientización, en mesas de trabajo y a donde nos inviten desde la idea en el que este embajador, que nosotros le llamamos, logre dar a conocer lo que hoy en día Fundación Best Buy Chile hace y que también él desde su mirada, ¿cierto?, de la discapacidad, desde su propia participación social, pueda generar cambios. Por eso es que de repente trabajamos y participamos con diferentes alianzas. Nos ha tocado participar en algunas charlas de Senai, en algunas charlas con instituciones educacionales, en donde estos chicos embajadores dan su discurso, dan su experiencia de vida y van comentando más o menos cómo, en este caso Best Buddies, ha colaborado en este proceso de participación social, ¿cierto? Y cómo también ha abarcado un poco ciertos espacios o áreas en las cuales él no participaba. Ahora, importante, vamos a hablar de del tema que hoy en día nos convoca, que es principalmente el programa de inclusión social, que es el programa de amistad, ¿cierto? El cual nosotros le llamamos programa de inclusión social de ocio y tiempo libre, y en este caso está situado en una postulación que nosotros hicimos a un fondo regional, que es el Fondo Regional de los Lagos. Este fue obtenido el año 2019, ¿cierto? Bajo esta obtención de postulación, logramos aperturar el programa en la zona con la finalidad, como bien les decía, de promover espacios de participación y generar vinculación, facilitar procesos de amistad entre jóvenes con y sin discapacidad. ¿Ya? Yéndonos principalmente a lo que hace el programa de amistad, hoy en día nosotros, tal como yo les mencionaba, a nivel de fundación, trabajamos siempre en promover los procesos de participación laboral, social y educativa. ¿Ya? Ahora, desde el programa de amistad, nosotros siempre vamos a generar o vamos a brindar el que un joven con discapacidad y un voluntario en este caso, que es un joven sin discapacidad, pueda realizar actividades de ocio y tiempo libre en espacios públicos, en espacios abiertos, y a través de esta dinámica ellos puedan interactuar y vincularse. O sea, principalmente lo que hacemos es facilitar instancias de amistad y aperturar, ¿cierto?, su núcleo de amistades, su contexto, con el objetivo también de que bajo los mismos intereses que ellos puedan ir interactuando y puedan ir compartiendo,
se vayan desarrollando estos espacios de amistad. ¿Ya? En estas instancias, ¿qué es lo que buscamos? Como dice ahí, nosotros tratamos de que el grupo, tal como ustedes pueden verlo en estas dos imágenes que aparecen, el grupo pueda compartir experiencias, pueda desarrollar diferentes habilidades sociales y que dentro de esta misma dinámica de amistad ellos logren adquirir responsabilidades únicas como lo es el respeto, como lo es la honestidad y obviamente diferentes procesos de amistad que se van ejerciendo a través de la dinámica de actividades que se van realizando. ¿Ya? Como bien aparece ahí, nosotros tenemos diferentes actividades que son nuestras actividades sello, que sí o sí se celebran, que principalmente tiene que ver con la fiesta de la amistad, en donde generamos este principal acercamiento en el mes de marzo, en donde los jóvenes con discapacidad y los jóvenes sin discapacidad interactúan en una fiesta para obviamente comenzar a compartir ciertas estas experiencias e ir conociéndose, e ir adentrándose en este proceso del año para vincularse como un amigo más, ¿cierto? Tenemos fiestas de Halloween, hacemos diferentes actividades en espacios abiertos, como yo les decía, con la finalidad de promover esta participación social efectiva. ¿Cuáles fueron nuestros procesos de alianza o cuáles han sido nuestros procesos de trabajo desde las alianzas que nosotros hemos obtenido? Nosotros principalmente generamos una alianza con la Municipalidad de Puerto Montt, ¿cierto? Principalmente realizamos una alianza con ellos con la finalidad de que el proyecto o la participación de jóvenes con discapacidad fuera desde la posibilidad de vincular a cualquier institución que trabaje con personas con discapacidad. Y aquí quiero hacer la salvedad porque nosotros siempre trabajamos trabajamos en red. Y al trabajar en red, nosotros generamos alianza con diferentes instituciones a nivel nacional. Y a través de este proceso, nosotros podemos decir que no tenemos, por decirlo así, una cartera de personas con discapacidad que van entrando e ingresando, ¿cierto? Y que se hacen parte de Fundación Best Buddies, porque no es así. Nosotros lo que hacemos es que la comunidad nos conozca, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil nos conozcan y digan, oye, ustedes pueden ser una red para nosotros para promover mayores espacios de participación social en jóvenes con discapacidad. Y es por eso que nosotros hacemos esta alianza con ellos y a través de este mismo proceso generamos alianza sí o sí con, por ejemplo, instituciones como el Colegio Nueva Alerce de Puerto Montt y en este caso también tenemos una alianza directamente con Cuaniquén, si mal no recuerdo, de la zona de Puerto Montt. Y obviamente, bajo este proceso, nosotros deberíamos o debíamos buscar voluntarios. Y es por eso que en este caso también está la institución, el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica de Santo Tomás, porque a través de esta alianza es donde nosotros buscamos a los jóvenes que estudien alguna carrera ligada a la discapacidad y que dentro de esta dinámica ellos quieran ser parte y quieran transformarse en agente de cambio. Y ahí generamos esta alianza con Santo Tomás y a través de esta alianza aperturamos la posibilidad de que jóvenes que estén estudiando alguna carrera o jóvenes que a lo mejor no estudian alguna carrera ligada a la discapacidad puedan conocer la discapacidad desde el área social. Porque muchas veces como profesionales no nos toca ver tanto esta área. Y no interactuamos realmente desde la paridad, ¿cierto?, hacia una persona con discapacidad, del generar un vínculo real con una persona con discapacidad y conocer desde adentro cómo él vive su discapacidad, ¿cierto? Entonces, dentro de este proceso participan diferentes estudiantes, aproximadamente 25 estudiantes de esta institución, con la finalidad de promover y participar en estas diferentes actividades que nosotros propusimos, que aproximadamente eran 6 meses de actividad, 6 actividades principalmente, 5 en este caso, y el primer mes de trabajo, ¿ya? En este caso, tenemos alianza como por ejemplo Cinépolis, Teatro del Lago y Puquem Tour, que fueron o que han sido instituciones, porque el proyecto todavía no se cierra, han sido instituciones que nos han colaborado en la posibilidad de brindar estos espacios de participación. Puquem Tour hoy en día nos ha dado la posibilidad y nos ha brindado la posibilidad de participar en estos espacios de trekking, por ejemplo, en el volcán Osorno, nos ha dado la posibilidad de participar en el Parque Alerce Andino en Puerto Montt y así. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso.
Entonces, principalmente nosotros iniciamos este proyecto en noviembre del 2019. Hoy en día el fin de proyecto no está establecido, claramente por como mencionaba delante Carla, que hubo este proceso de pandemia y también de estallido social que generó una dificultad en el progreso, ¿cierto?, de la ejecución clara de las actividades. Y este programa o este proyecto nace con el objetivo de poder, como bien les mencionaba antes, promover procesos de inclusión social de personas con discapacidad, ¿cierto? Que no solamente habitan en la región de los lagos, sino que en los alrededores, y que a través de todas estas actividades de ocio y tiempo libre, de participación social, estas personas puedan facilitar, ¿cierto? O nosotros podamos facilitar estos espacios en los diferentes contextos en los cuales puedan participar y obviamente promover una cultura inclusiva en la zona de Puerto Montt. Desde los Bien. contenidos, Sebastián, Catalina, quería pedirte que vayas redondeando porque ya llevas 15 dale, minutos, así dale, que vayas no hay generando problema. el cierre y podamos conversar. Muchas gracias. Perfecto, no hay problema. Bueno, principalmente, como bien mencionaba, este proceso siempre está relacionado al promover el autocuidado, a facilitar esta participación y que a través de este proyecto hemos ido realizando diferentes actividades. Actividades como una participación en el Club Alemán, un trekking inclusivo en el Parque Alerce Andino. Hemos asistido junto al grupo al Teatro del Lago a ver una actividad que se llama Jazz in the Classic en Frutillar. Y nos quedan dos actividades gracias a Cinépolis y a Pokémon Tour. Pero como bien les mencionaba, existen modificaciones que se tuvieron que hacer desde la pandemia y esto generó un stand-by en las actividades presenciales y obviamente una necesidad de poder reactivar al grupo de amigos. Y bajo este proceso podemos ver aquí algunas imágenes del grupo de amistad en la zona de Puerto Montt ya participando. Como bien les decía, hemos tenido la posibilidad de generar vínculo entre jóvenes desde la institución que mencioné, junto a estos jóvenes con discapacidad que no tenían la oportunidad, y el gran porcentaje de ellos nunca tuvo la oportunidad de participar en estos espacios, pero por temas de pandemia hemos generado un cambio. Y aquí es donde quería también ya dar un término a la presentación. Es que este proceso nos brindó espacios de reunirnos y de hacer actividades y de reactivar al grupo, no solamente desde lo presencial, sino que desde el área virtual. Y aquí, por ejemplo, podemos ver la posibilidad de que hemos generado, por ejemplo, actividades que antes nunca pensamos hacer y hoy en día las hemos podido llevar al área virtual, esperando también a poder cumplir con estas dos actividades que yo les mencionaba antes y con el objetivo también de seguir promoviendo espacios de participación social en jóvenes con discapacidad. Así que eso principalmente, esa era mi presentación. Espero le haya gustado. Muchas gracias, Sebastián. Por supuesto que nos gustó. De hecho, nos ajustamos los tiempos solo por ordenarnos, pero interés hay, porque ahora vamos a ir a las preguntas. Quería recordarles a todos que tratemos de mantener el micrófono en silencio, cerrado, digamos. Cuando vayamos a preguntar, lo abren. Pueden utilizar levantando la manito. No sé si todos saben usar la herramienta. Si ustedes van y aprietan en participantes, abajo dice levantar la mano y ahí a mí me van apareciendo en orden quienes han pedido la palabra. Si alguien no conoce la herramienta, no la encuentra, puede ponerlo en el chat y yo les voy dando la palabra. ¿Les parece? Vamos a comenzar con Fernando Valdivieso, que tiene su mano levantada. Gracias, Catalina. Oye, muchas gracias a los expositores, a Carla, a Sebastián. Muy bonito. Bueno, el material que nos han compartido, el trabajo que nos han compartido, pero sobre todo yo me doy cuenta detrás como un trabajo y un compromiso personal en el tema de la inclusión. Así que quería agradecerles ese trabajo y ese compromiso. En primer lugar. En segundo lugar, voy a hacer una cosa práctica. Me van a perdonar, Catalina, pero desde el Congreso me toca también puntualmente celebrar la misa, que está como parte del Congreso a la 1, y por eso a las 2:30 ya voy a tener que dejarlos para ir a conectar allá. ¿Ya? Es un aviso práctico. Pues disculpen. Escuchando, bueno, este tema en general, pero escuchándolo además con las ponencias de ustedes, pienso desde el Evangelio
ya me ven que soy sacerdote, ya digo que voy a celebrar la misa, mi mirada es esa y es tan como imperativo, ¿no? Que el hecho de que no nos salvamos solos, el hecho de que vamos todos, hay un espacio para cada uno en la familia humana. Papa Francisco lo ha vuelto a, podemos decirlo así, a gritar con esta encíclica de Hermanos Todos, y nos hace tan bien no dejar descartado a ninguno de nuestros hermanos, y nos hace bien especialmente los que tendemos a descartar o los que hemos descartado otras veces, con estos criterios en los cuales muchas veces hemos como establecido nuestra cultura o nuestra sociedad, que son como de optimización, de éxito, ¿no? De producción. Y en cambio perdemos algo de lo muy humano. Entonces, mi pregunta, apelando quizá más que precisamente a las presentaciones que han hecho, a la investigación o a la fundación que han presentado, como apelando a la experiencia de ustedes, el conocimiento, quizás también de algún otro en esta mesa. Mi pregunta es, en la búsqueda de esta convivencia nacional, ¿no? En la que juntos hacia una renovada convivencia nacional. Ese era el lema del Congreso Social, antes de saber los resultados del plebiscito, que claro, le dan un contenido como tan concreto y significativo y contundente. Entonces, me pregunto, ¿cuáles ven ustedes como principales dificultades desde este punto de vista estructural, quizá incluso ya más precisamente no constitucional podría ser, pero más amplio que la Constitución, incluyéndola? ¿Cuáles son las principales dificultades a las que nos enfrentamos cuando hablamos de inclusión, ustedes que trabajan en este ámbito tan directamente, que podrían, no sé, afrontarse, abordarse, podrían como incluirse para una convivencia nacional renovada? ¿Contesto? ¿Puedo? ¿Sí? Sí, adelante, Carla. Gracias, Fernando, por tu pregunta. La verdad que a mi parecer, bueno, como cuando me presentaron, dijeron que yo trabajaba en la red Salud C, mi principal desempeño es con personas sordas, ¿ya? Entonces, casi toda mi experiencia es con eso. Y así en la práctica, y que también lo hemos visto en el trabajo de investigación que hicimos con estudiantes con síndrome de Down, es que la comunidad no está preparada, no está informada, y yo diría que esa es la principal barrera en el proceso inclusivo. De repente uno hace, claro, le entrega herramientas a la persona con discapacidad para que pueda desenvolverse de forma cómoda en los diferentes contextos, pero si la sociedad es la que no se hace responsable en cuanto a respeto, en cuanto a lo que decía, información, incluso a estudiar uno mismo, cómo puede generar algo positivo en el otro, ¿ya? Yo creo que es más difícil, en fondo, que se genere la inclusión. Muchos de mis pacientes o de mis usuarios que tienen problemas auditivos, que bien usan implantes o usan audífonos, o sea, que podrían estar más incluidos en la sociedad, así toda la sociedad les da la espalda en lo laboral, no tienen paciencia, ellos piden ayuda, pero como le dan la espalda rápido, en fondo ellos también dejan de pedir ayuda, entonces también se forma como un círculo vicioso, porque yo igual les digo, pero ustedes digan que tienen dificultades auditivas, digan que, en fondo, para que la sociedad también sepa, porque como igual una discapacidad que no se ve, pero así todo es bien difícil. Con el tema de la ley de inclusión laboral, al menos en mis pacientes, claro, la ley dice que hay que incluir a estas personas con discapacidad, pero no entrega las herramientas a las instituciones para que realmente se produzca esta inclusión. Es como que finalmente es como una inserción laboral, más que una inclusión laboral. Eso es lo que quería decir. Gracias, Carla. Sebastián, ¿quieres complementar? Sí, complementando y tomando también el tema de la ley. Creo que hoy en día la ley 21.015, tal como decía Carla, genera un proceso de inserción, y hoy en día las instituciones o las empresas, estoy hablando desde el área más de transición a la vida adulta,
Las empresas no están preparadas. Las empresas no están preparadas. Y cuando las empresas no están preparadas, el proceso o la dinámica de trabajo se transforma en una constante dificultad para la persona con discapacidad y sobre todo, como bien Carla lo mencionaba, cuando son discapacidades invisibles, en este caso, que se les llama. Cuando son discapacidades que a simple vista no se ven. Por ejemplo, una discapacidad intelectual, por ejemplo, en el caso de un trastorno del desarrollo, dirigido a esa área, muchas veces el concepto o la organización, ¿cierto? Los trabajadores tampoco están, le generan a la empresa un proceso de trabajo para comprender lo que es la discapacidad y cómo trabajar y cómo interactuar desde ahí, ¿cierto? No hay un proceso de interacción, ¿cierto? Hacia la discapacidad, no hay una vinculación real. Entonces, desde ese proceso ya hay un quiebre. Y también tenemos que ponernos a pensar de que los procesos de transición a la vida adulta están totalmente quebrantados. Porque una institución, por ejemplo, desde el área educativa, ¿cierto? Desde el jardín, por ejemplo, las escuelas especiales, los colegios que tienen hoy en día integración, porque no tienen programas de inclusión, no se preocupan de qué es lo que pasa después de que el chico termina el cuarto. No se preocupan. No hay una conexión, no hay una alianza directa entre una institución que promueve esta transición a la vida adulta efectiva y la institución que también entregó las herramientas para. Y cuando se genera ese quiebre, ahí es donde esta persona con discapacidad, al salir de una escuela especial, al salir de alguna institución con un programa de integración, no sabe qué hacer. Y que más encima, agregándole a este proceso, la comunidad tampoco sabe qué hacer, ni tampoco sabe cómo ayudar. Y más que ayudar, más que ayudar es colaborar y facilitar espacios. Entonces, ahí es donde hay un quiebre y ahí es donde creo yo principalmente que se tienen que hacer modificaciones estructurales, más de contexto, más a nivel de la ciudadanía que a la persona con discapacidad. El cambio está en nosotros, no en ellos. Eso. Muchas gracias, Sebastián. No hay más manos levantadas por ahora. Sí. Carla quiere agregar algo. Ahí, ¿me escuchan? Sí. Es que tengo preguntas para Sebastián. Yo estaba, antes de que partiera la charla, yo estaba muy interesada en la charla de Sebastián. Tengo varias preguntas. Ya, una es, porque hablaste de las capacitaciones para personas con discapacidad, pero no sé si no escuché o no escuché bien, no sé. No sé si el Best Buddy hace capacitaciones para el lugar donde van a trabajar. Sí, lo que pasa es que nosotros, como bien mencionaba, estamos trabajando directamente con una OTEC, que en este caso se llama Más Capacitado, y a través de esta interacción con ellos y a través también del trabajo que nosotros hacemos como institución, hay un área, ¿cierto?, de coordinación que se está enfocando principalmente en generar capacitación en espacios laborales. Y estas capacitaciones están asociadas a diferentes puestos de trabajo que hoy en día va brindando la empresa. Por ejemplo, no sé, pues en el área de ventas hay un área, en este año se ha hecho, por ejemplo, si mal no recuerdo, 2 cursos asociados al área de ventas para personas con discapacidad. No sé, hemos tenido en el área de administración también procesos de capacitación o cursos de capacitación que tiene su cantidad de horas, ¿cierto?, relacionadas a LOTEC, y a través de este proceso también se va vinculando con la idea de incluirlos en un puesto de trabajo a través de una práctica laboral. Y luego de promover esta práctica laboral, él pueda obtener el puesto de trabajo, que al final es el mismo proceso que nosotros hacemos desde la inclusión laboral, pero quizás dándote una vuelta mucho más larga para poder capacitar a esa persona y que él pueda adquirir anteriormente los procesos y obviamente cada una de las herramientas para poder no solamente obtener el puesto, sino que también promocionarse y mantenerse. Perfecto. Tenemos a Patricio Acuña, que quiere comentar o hacer una consulta. Patricio. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan, cierto?
Perfecto. Ya mira, bueno, agradecer, ¿cierto?, la invitación ¿cierto?, las exposiciones que nos han regalado, bastante interesante. Ya, yo no soy profesor, ¿no? Ya, es cierto, y veo que está enfocado fuertemente al lado de la docencia, pero también, ¿cierto?, como habla del trato inclusivo en nuestra sociedad, creo también que es importante no solamente ¿cierto?, en los jóvenes y en los niños, ¿cierto?, incluso pienso que en el caso del síndrome de Down también se trabaja con los papás, ¿ya? Pero no, yo me doy cuenta, yo voy a cumplir 61 años y me doy cuenta que al mundo laboral le falta mucho sobre la inclusión, ¿ya? Que ese es un tema preocupante para mí y toda vez que muchos de los empresarios nuestros se dicen creyentes, ¿ya? Entonces, entonces lo encuentro medio complicado, digamos, no complicado, sino que hay una inconsecuencia ahí en mucho. Y si yo veo, ¿cierto?, que todo trabajo es digno, yo vivo en la comuna de Maipú, ¿ya? Y si yo me doy vuelta por Pajarito, ¿cierto?, el centro de Maipú, veo con frecuencia a personas adultas y adultos mayores realizando esfuerzos físicos, ¿cierto? Que es la jardinería, que es muy bonita, les puede gustar mucho. Pero hoy día, ¿cierto?, que estamos hablando que personas que estén pensionados tengan que volver a trabajar para poder, ¿cierto?, vivir, digamos, generar más recursos para vivir un poco mejor, y le damos ese tipo de trabajos, no sé, yo creo que la inclusión está al debe. Entiendo, ¿cierto?, que hace poco, ¿cierto?, por lo mismo que, digamos, nos plantean los expositores, ¿cierto?, hace poco que se está trabajando en todo esto, ¿ya? Pero una lata ver, ¿cierto?, labores de aseo, a personas mayores jardineando, claro, y de repente uno los ve descansando, porque se cansan también, po. ¿Mm? Y más encima nosotros después hablamos, oye, que son flojos. Cómo los tienen ahí, que si no trabajan, que tienen que mantienen de mala forma los jardines. Entonces, yo creo que dentro del trato de inclusión de la sociedad también el tema de la edad. ¿Por qué? Porque hay ciertas edades que ya no somos considerados aptos para el trabajo. Y eso no es de ahora, es una cuestión yo creo que de toda la vida. Ya antiguamente, ¿cierto? Se hablaba de los 35, 40 años, ya no era bien considerado, ah, aunque es ilegal, pero algunas empresas igual ponen, oye, desde cierta edad o hasta cierta edad, ¿ya? Entonces yo creo que también sería bueno ver ese tema, como te digo, porque a lo mejor muchas de esas personas que están trabajando en esas actividades son personas que incluso sufren discapacidades también, ¿ya? Están pensionados, a lo mejor algunos por invalidez, tienen enfermedades, no sé, pues, pueden tener cáncer, pueden tener diabetes, hay diferentes cosas y no los incluimos. También, por otro lado, la inclusión con el hermano migrante, que si bien es cierto, se está trabajando, pero también ah, uno va a un hospital, ¿ya? Y personal de aseo son todos extranjeros. Entonces nos pasa lo mismo que cuando a lo mejor cierto, los chilenos van al extranjero, que las labores que nosotros no queremos desempeñar, que las que miramos muy como mínimas y que no son para nosotros, se las estamos dando a los hermanos migrantes, ya al adulto mayor. Entonces yo creo que también sería bueno ver cómo somos inclusivos en eso. Por otra parte, para mí la inclusión es bien importante. Yo participo en la familia de Encuentro Papá en el Espíritu Santo EP, ¿ya? Y nosotros trabajamos con hermanos migrantes, pero también trabajamos con gente en situación de calle, ¿ya? Entonces también yo creo que la gente, inclusive, tal como lo decía el padre Walker hace mucho tiempo en una propaganda del Hogar de Cristo, que ellos no son invisibles, ¿ya? Sino no con el hecho de ir a dejarle un pedazo de pan, que es muy importante, de ir a acompañarlos a conversar, que es lo que más les interesa a ellos, tanto junto con la comida, ¿cierto? Por cierto, pero que los escuchemos. También cómo somos capaces de incluirlos a ellos en todos estos procesos. Porque si nos damos cuenta, las fundaciones que existen o los grupos de apoyo con ellos van una vez a la semana, una vez al mes, porque no pueden hacerlo de otra manera tampoco, ¿eh?
Entonces también cómo crear un plan donde se incluya a la gente en situación de calle. Sé que es complicado porque hay que trabajar con la familia también, ¿ya? ¿Cierto? Son altos costos, pero de repente a través del voluntariado también se pueden lograr cosas. Y felicitarlos por el tema, ¿eh? Como decía, yo no soy docente, ¿ya? Pero sí también nos toca que tenemos integrantes en nuestras comunidades, y nosotros tenemos comunidades a lo largo de todo el país, ¿ya? Y que viven cosas similares. ¿Por qué? Por la situación de sus hijos o nietos. Así que muchas gracias. Gracias, Patricio, por tu reflexión y los comentarios. Como dice Patricio, si bien Carla nos habló con foco en síndrome de Down, Sebastián en discapacidad intelectual y trastornos generalizados del desarrollo, eh, evidentemente aparecen cosas comunes que tienen que ver con algo que hay detrás, que es el trato, como mencionas tú. ¿Cuándo incluimos? ¿A quiénes incluimos? Surgen algunas preguntas de que en ambas yo vi en común esta idea de entre temores, expectativas que a veces son inadecuadas o desajustadas o que nos juegan en contra. Y en ambos casos se ve que hay un tema con conocer y con hacerlo visible, que ahí lo vinculo con lo que dice Patricio, de personas en situación de calle u otras características que efectivamente a veces son invisibles o es como si lo fueran, entendiendo que lo que estamos buscando es que haya un trato inclusivo. En ese sentido, sería bueno quizás si Carla y Sebastián nos pueden compartir algunas de sus reflexiones respecto a lo que nos comenta Patricio, entendiendo este trato inclusivo, qué cosas son relevantes en nuestra sociedad o en el quehacer cotidiano, porque una cosa es la vida cotidiana, quizás Patricio dice no es profesor, pero al final uno puede o no encontrarse con esta diversidad caminando por la calle o haciendo cualquiera de las cosas que hace. La pregunta es si nos encontramos o no, y si no nos encontramos, ¿por qué no? Si están ahí, digamos. Y entonces eso, ver si pueden comentar. Y por supuesto sigue abierto si alguien más quiere reflexionar o preguntar, levantar la mano o vía chat. No, por mi parte, agregar que estoy totalmente de acuerdo con Patricio. Agradecer sus palabras porque de verdad que no es solamente encerrarse en un área de discapacidad, ¿cierto? Sino que también es promover espacios inclusivos para todos, que haya un proceso de equidad, ¿cierto? Que ante este mismo proceso, la discapacidad, en este caso, considerando también discapacidad a los adultos mayores, porque bajo este proceso ellos son parte, ¿cierto? De una condición de discapacidad. Y dentro de esta misma dinámica es súper importante entender que la discapacidad es una condición y no una enfermedad, ¿cierto? Es una condición de la persona. Y no por eso va a ser o va a tener menos valor por tan solo tener una discapacidad. En este caso creo que es súper importante, como mencionabas, el tema del respeto. Creo que hay temas de valores específicos como el respeto, la honestidad, la sinceridad, eh, obviamente la empatía creo que tiene que estar dentro de estos procesos y que como personas, nosotros, quizás vamos a generar un cambio. Al final, dentro de esta misma dinámica, somos nosotros quienes generamos el cambio y desde la mejor forma que lo podemos hacer es que cada uno de nosotros vaya generando un cambio, vaya agregando un arito, ¿cómo se llama? Un granito de arena, ¿cierto? A este cambio, porque ese es el objetivo y tal como mencionaba Patricio, hoy en día existen un sinfín de dificultades con el tema de los espacios laborales, no solamente a las personas con discapacidad intelectual, sino que a todo tipo de puesto laboral. Entonces, los cambios se tienen que generar ahora, y si no se generan ahora, vamos a seguir con estas dificultades de equidad, vamos a seguir con que supuestamente todo tiene que ser igual, y no todo tiene que ser igual, porque debemos generar adaptaciones, porque debemos generar modificaciones en el ambiente, pero eso va en nosotros. Y a mí me gustaría agregar que me parece súper bueno lo que plantea Patricio, porque nosotros, claro, nos enfocamos en discapacidad, pero hay tantas aristas en fondo, tanta diversidad, que creo que más que enfocarnos en una sola cosa, como que es importante, uno, tratar de socializar eh,
los diferentes procesos de inclusión, o sea, ya que estamos todos metidos en esto, creo que es fundamental que no solamente lo estudiemos nosotros y que nosotros quedemos con el conocimiento, sino que es importante difundirlo. ¿Por qué lo digo? Porque, no sé, creo que es fundamental con las personas mayores, por ejemplo, tratar de derribar mitos o creencias de ellos mismos. Muchas veces uno dice como, no, ya las personas mayores ya, no sé, tienen dificultades motrices, tienen dificultades al caminar, tienen dificultades cognitivas, ¿ya? Pero también han aparecido varios estudios también que van diciendo que, no sé, que si una persona mayor, por ejemplo, empieza a hacer mucho ejercicio, también se empieza a generar nuevas neuronas y por lo tanto, no sé, a lo mejor ya no tendrían tantas dificultades cognitivas como uno piensa. O bien, no sé, si uno se preocupa o siente esa empatía por esta persona mayor que a lo mejor puede tener dificultades en algo, ¿por qué nosotros no adaptar algo para ayudarlo a él a que se pueda incluir de una mejor forma? ¿Ya? Yo creo que, insisto, voy a ser majadera, pero creo que en la medida que uno también tenga conocimiento, ya el conocimiento adecuado también va a saber reaccionar de una forma más adecuada. Mucho tiempo la discapacidad ha sido escondida, ha sido mal vista, y principalmente creo yo porque no existen los conocimientos necesarios. ¿Ya? Uno ve a una persona con síndrome de Down, existen dos opciones, que digan, ay, qué lindo, qué tierno, y a lo mejor no es tan tierno, también tiene dificultades conductuales, te puede pegar, es importante no llegar y acercarse, respetar y aceptar la diversidad, respetar la dignidad de las personas, de la otra persona, y que tiene un poco que ver un poco lo que decía Patricio, como, o sea, si tiene discapacidad lo vamos a incluir limpiando, no sé, limpiando las plazas, como que a lo mejor sí, eso no significa que sea menos digno, pero sí bien respetar y ver como dónde puede ser más útil esa persona. Así como, no sé, a lo mejor yo soy útil siendo fonoaudióloga, a lo mejor siendo, no sé, psicólogo no me funciona, ¿ya? Pero por lo mismo, uno tiene que ir adaptando en base a nuestras propias habilidades y tratar de darse el tiempo de conocer a la otra persona, saber que es una persona, ¿ya? Y que tiene habilidades así como uno también las puede tener. ¿Ya? Y creo que es importante respetar en ese sentido y tomarse el tiempo de tener los conocimientos necesarios para los diferentes tipos de discapacidad. Se lo planteo porque a mí me pasó, o sea, me acuerdo, terminé fonoaudiología y dentro de ese primer año me llegó una persona sorda y yo no supe qué hacer, quedé así en jaque. Tuve que derivar en ese momento porque de verdad que no sabía qué hacer. Y dije, no, o sea, me tengo que informar, y así fue como me fui metiendo de a poquito en los diplomados, en los magísteres, y al final estoy aquí hablando de esto. Entonces, siento que es importante tener esos conocimientos y empezar a difundirlos también para que la sociedad sea la que genere el cambio. Muchas gracias, Carla y Sebastián. ¿Hay alguien que quisiera preguntar o comentar algo más? Pucha, yo, perdón, pero que de verdad que me quedo con una pregunta para Carla, Sebastián, y creo que es adelante. importante, Está pero bien, tengo está una duda del programa de amistad. Tengo dos preguntas con respecto a eso. Uno, saber si este amigo sería siempre el mismo con esa persona con discapacidad o va rotando. Y lo otro es que si, por ejemplo, van a un lugar, no sé, a una cafetería, ¿cuál es el resguardo que tiene esa persona con discapacidad? Pensando que puede ser una persona con discapacidad cognitiva, Ujú. o cómo protegen ustedes igual a esa persona con discapacidad. Ya, mira, con respecto al proceso de este vínculo de amistad, lo que nosotros, bueno, en Estados Unidos principalmente que nace el programa ya, se hace la dinámica del one-to-one. Y en la gran mayoría de los países, la consigna del programa de amistad es uno a uno. Entonces, este proceso de amistad al final es por contexto, nosotros hemos decidido no hacerlo así. Aquí en Chile no se genera por contexto esta dinámica del uno a uno porque al final tiende, o en algún momento que lo intentamos hacer, tendía a obligar, que era lo que nosotros totalmente no buscábamos, ¿cierto? Nosotros buscábamos la facilidad o facilitar, ¿cierto?, el espacio en que este voluntario, al interactuar con muchos, generó una conversación y comenzó a vincularse porque tienen los mismos intereses, porque bajo las mismas experiencias o a lo mejor viven muy cerca y bajo esta conversación lograron interactuar. Eso es lo que buscamos, que a través de un grupo ellos puedan generar un vínculo, ¿ya?
un vínculo grupal, primeramente, ¿cierto? Que eso aproximadamente va a durar unos 3 meses, 4 meses, que en este caso va a ser una interacción a través de redes sociales, más las reuniones, más las actividades que se hacen. Y obviamente este vínculo personal que se va generando por simplemente la conexión que tenga en este caso el joven con discapacidad con el voluntario. Y respondiendo a la otra pregunta que se me olvidó, ¿cómo era? Que en estas situaciones sociales, ¿cómo se resguardaba la persona con discapacidad? Ah, ya. Mira, en estos procesos nosotros cuando ingresa, por ejemplo, un joven con discapacidad, se le informa, obviamente nosotros tenemos una reunión junto al tutor, em, y en base a esta reunión nosotros lo que hacemos es firmar una carta de autorización, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros los espacios que facilitamos son en espacios abiertos, bajo la posibilidad de que puedan ocurrir un sinfín de cosas, ¿cierto? Y ante esta participación, nosotros nos anticipamos a que la persona con discapacidad, o tan solo también el voluntario, él pueda participar y llegar al lugar e irse del lugar donde nos vamos a juntar como cualquier persona, de forma independiente, de forma autónoma. En este caso, ¿qué nos pasa cuando, por ejemplo, vemos a un chico que tiene mayores dificultades cognitivas, ¿cierto? Y en este caso su autonomía no es tan alta, obviamente. El proceso también promovemos el que a lo mejor algún familiar pueda llevarlo y obviamente ir a buscarlo a la actividad que nosotros realizamos. Para que con el proceso él pueda ir adquiriendo de a poco una autonomía de poder llegar a los lugares que nosotros los citamos. ¿Ya? Pero siempre, siempre hay una interacción con la familia, siempre hay un análisis previo de quiénes son los que van a asistir para obviamente analizar también a dónde vamos a asistir y cuáles son los espacios que nos brinda este lugar. Porque nos ha pasado, por ejemplo, que hemos ido a restaurantes, ¿cierto? 30 personas, 40 personas, y dentro de esta misma dinámica tenemos que estar interactuando y tenemos que buscar el que todos paguen su cuenta, porque al final somos un grupo de amigos. Esto es un espacio de participación abierto, en donde nosotros te estamos dando la posibilidad, te estamos facilitando el espacio para que tú logres ser lo más autónomo posible. Y bajo esa consigna, cada uno se paga por ejemplo, su pizza, si es que vamos a comer pizza, o a lo mejor se organizan en grupo y dicen, no, ¿y sabes qué? Nosotros vamos a pedir esta pizza y nosotros la pagamos. Pero la idea es potenciar ese espacio, de que ellos sean capaces de decir, por ejemplo, yo me quiero tomar esta bebida y bajo esta consigna la pago yo. Entonces nos ha pasado que dentro de esta dinámica o dentro de la formación hemos tenido dificultades, no te lo puedo negar. Hemos tenido dificultades que hasta hemos tenido que nosotros pagar casi el 50% de las cuentas. Pero de un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta que hemos generado una autonomía en los chicos de que ellos saben de que las actividades que se hacen son principalmente con la finalidad de ser lo más autónomo posible y de que ellos puedan ser parte del espacio bajo su propia opinión, bajo su derecho, ¿cierto?, de decidir qué es lo que va a hacer. ¿Ya? Como te digo, en la actividad que participemos, siempre, siempre se plantea desde ahí. Y los padres todos ya saben. También, ¿por qué? Porque dentro de la dinámica o del grupo con el cual nosotros hemos estado trabajando, hay un porcentaje, te podría decir que casi del 70% de los jóvenes que participan en el programa son jóvenes que hoy en día ya tienen un puesto laboral y bajo esa consigna también han adquirido una mayor autonomía. Muchísimas gracias, Sebastián. Ahí, Carla, terminamos de abordar las dudas que tenías. Quiero hacer un agradecimiento a todos y todas por haber participado de esta mesa, en especial a nuestros expositores, a Carla y a Sebastián, por mostrarnos con distintas aristas cosas que tienen que ver con el trato inclusivo y el trato en una sociedad donde todos formamos parte. Me queda la reflexión a partir de sus presentaciones y del comentario del padre Fernando y de Patricio también, de por qué será que tenemos que explicitar cosas que uno esperaría que ocurrieran, ¿no? Cuando uno dice, en el caso de los profesores, tú mencionas, Carla, que tenía mucho que ver con expectativas, quizás con temores, con anticipar que no estás preparado
y probablemente es porque no estás acostumbrado a enfrentar dentro de tu grupo de estudiantes, en este caso estudiantes con síndrome de Down. Y también nos podría decir por qué es que un profesor en su formación universitaria o la formación que haya tenido no estuvo preparado, digamos. Y efectivamente vemos que en nuestro país había una evolución de, si bien hay cosas técnicas muy específicas que tenemos que tener, digamos, y no todos pueden saberlo todo a un nivel técnico profundo, sí uno esperaría que todo profesor tuviera una noción global y una apertura a trabajar con esa diversidad. Y es algo que está en proceso por lo que hemos visto en nuestras políticas, los mismos currículums de las carreras. Y lo mismo lo que comenta Sebastián. Me parece súper interesante estos espacios de juntarse en momentos y espacios de ocio y tiempo libre, porque al final tampoco podemos transformar la inclusión que solo es rehabilitación, trabajo, tratamiento, modificación conductual, sino que también uno debiera decir, bueno, debieran poder participar de la vida del mundo con todos los demás como cualquier persona, y es algo que no estamos acostumbrados, al punto que tenemos que hacer un programa para compartir espacios de ocio y de tiempo libre. Entonces, así como uno se pregunta en ambos ámbitos eso, uno podría decir, quizás mirarse uno mismo. Yo me encuentro en espacios con esa diversidad, visualizo esa diversidad más allá de las dos situaciones que ustedes mencionan, varios casos que mencionaba Patricio, son características de personas, y la inclusión en rigor es cuando se transforma la totalidad, ¿no? No solo ajustar a quienes son distintos o se nos salen del molde para que pertenezcan, sino también la instancia de pertenencia también se transforma, se mira a sí misma, la escuela se mira a sí misma, la sociedad se mira a sí misma. Así que como conclusión y reflexión, quizás el trato inclusivo no necesita de formación técnica profunda, necesita de ver la diferencia, necesita tener un trato de respeto sin duda, quizás de acostumbrarnos a encontrarnos de manera tal de que sea natural, entonces sí sabemos por qué lo hemos visto. Y lo otro, claro, vamos aprendiendo y es el trabajo que sigue. Así que les agradezco mucho las ponencias, las reflexiones que nos entregan. Me imagino que cada una tiene otras reflexiones también. Y esperemos que esto sirva sobre todo para que el trato en nuestra vida cotidiana sea cada vez más inclusivo. Quiero comentarles que María Ángeles Mena, quien iba a hacer una ponencia al inicio, lamentablemente por motivo de fuerza mayor no pudo participar, nos avisó recientemente. Olvidé comentarlo al inicio, pero por eso no contamos con esa tercera ponencia el día de hoy. Quiero agradecerles a todos y a todas, quiero agradecerle a Danitza por el acompañamiento técnico, logístico, tecnológico asociado a estas presentaciones, reiterar el agradecimiento a Carla y a Sebastián por compartir sus experiencias y sus trabajos. Y quiero dejarles invitados a la misa virtual que se va a transmitir por YouTube de la Pastora Lucé. Y luego a las 3 es el último panel del Congreso, se llama Volver a confiar, instituciones renovadas al servicio. Y finalmente, a continuación de esa ponencia, se va a presentar la obra de teatro online El Gran Teatro del Mundo, que es producida por la compañía Teatro Segundo Piso. Muchísimas gracias a todos y todas, gracias por el interés en el panel y ojalá se multipliquen nuestras acciones cotidianas. Muchas gracias.